uso de la palabra el diputado Sebastián Nóbrega. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero expresar nuestro repudio y preocupación por el escándalo de los alimentos retenidos en el Ministerio de Capital Humano. Algo inhumano, considerando que más de la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza, 55,5, alrededor de 25 millones de argentinos. Considero que este desmanejo del Estado lamentablemente tiene que ver con la soberbia por parte de quienes hoy tienen responsabilidad de gobierno. Hay un desprecio claramente sobre gran parte de nuestra población, que solo puede entenderse desde la impericia y la falta de gestión, porque si no de otra forma es claramente un delito o desprecio hacia el hambre y la necesidad de la gente. Pero este desprecio, si este es el término apropiado, también está hacia el interior del país, hacia las instituciones y los sectores sociales que claramente necesitan del Estado, como son los jubilados, las universidades y las provincias. Tres variables del ajuste, pero que lamentablemente no son las únicas. Porque si no, ¿cómo se explica que intempestivamente las provincias de un día para el otro, sin avisarles, les quitaron el fondo compensador del transporte? O que primero se arregle a espaldas de las universidades de todo el país los fondos para la UBA. Esto claramente demuestra que hay una diferencia para con el interior del país, que hay un desprecio por todo lo que no forma parte de la agenda de interés del presidente. Por eso planteamos una discusión seria, justa, equitativa de los recursos y de los saberes de los jubilados y pensionados. Genera tristeza y desazón lo que estamos pasando. Se siente en las calles, en los comercios, en los trabajadores que viven el día a día y en las familias que no saben cómo pagar las facturas de luz y de gas. Entonces estamos ante un gran problema, donde cada sector afectado como un dominó que se cae. Y claro que afecta el sistema previsional de la seguridad social, porque cada trabajador que queda fuera del sistema, porque cada activo que queda fuera del sistema, el sistema ve amenazado en su sustentabilidad. Evidentemente, el Gobierno Nacional tiene una mirada centralista, pero no puede aplicarse a los jubilados, que muchos recurren a comedores para comer, que están pobres y tristes, que le sacaron el crédito de ANSES, que no saben si lo que cobran porque decidieron que el aumento se paga también con una planilla complementaria, junto con el refuerzo, es decir, que deben ir 2 veces al banco, o como en Antofagasta de la Sierra y en tantos pueblos del interior de las provincias donde los jubilados cobran en el correo argentino y no saben qué pasará con los sueldos porque están siendo desmantelados. Los jubilados del interior no saben de billeteras virtuales. El presidente nos impuso una nueva fórmula jubilatoria por decreto, de acuerdo a los números que arrojó el índice de precios del consumidor IPC, que es insuficiente, que no resuelve la situación y que tiene a los jubilados y pensionados como variable de ajuste. Por eso insistimos con recomponer las remuneraciones a los perdidos por los jubilados en los meses de diciembre y enero, por lo que planteamos una compensación que contemple los meses de mayor inflación. Además, creemos con los integrantes de nuestro bloque que debemos contemplar el ajuste mensual por IPC a un aumento semestral adicional, de acuerdo a la mejora salarial que garantice que si los salarios mejoran, mejoren los saberes de los jubilados. Pero no podemos dejar pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de la alta inflación que tenemos en la Argentina, que se ha acelerado con la devaluación de diciembre pasado. En marzo de 2023, el haber mínimo que tenían los jubilados superaba un 20% lo que era la canasta básica. Hoy, con bono o sin bono, entre un 10 y un 15% debajo de la línea de pobreza y un 30% debajo de la canasta básica. Pero tampoco hay que olvidarse del resto de los jubilados, docentes, trabajadores, que ven todos los días que sus saberes se licúan en el supermercado, con remedios, con impuestos, y esto es inadmisible. Ya pasó en la historia de este país, en la época del expresidente Menem, cuando una jubilada de enorme coraje, Norma Pla, interpeló al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, reclamándole un haber mínimo de 450 pesos. Decía, yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación. ¿Es mucho? Si el ministro Cavallo dice 10.000 pesos no alcanza, que no hay plata, no habrá para nosotros.
pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero, dijo Norma Pla en 1992. Como representante de Catamarca, también nos preocupa el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que podría ser usado para reactivar la industria, invertir en energía, gas y obras que el país necesita. Estos son los verdaderos problemas de la gente. Los gobernadores, intendentes y la gente no tienen culpa del déficit nacional. Nos decían que para que funcione el país necesitaban las leyes bases. Señores, para gobernar se necesita, como dijo el presidente Alfonsín, un país con una democracia, donde se coma, se cura y se eduque, pero al parecer no alcanza. No seamos enemigos de la causa nacional, que no sea este Congreso el enemigo de los jubilados, de los docentes y de los trabajadores de este país. Y para terminar, a propósito de la historia, permítanme recordar al general Felipe Varela, quien un 4 de junio de 1870 falleciera, dejando su vida en la lucha de un sentido igualitario y justo a los pedidos de la ciudadanía del interior ante el avasallamiento de las políticas centralistas del puerto. Y quien nos recuerda en su proclama: no nos condenen a ser mendigos, sin patria, sin libertad, sin derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Nóbrega.